pues nosotras les vamos a hablar, ya que Vicente dio el parteaguas, vamos a precisar sobre este tiempo en el que justamente llegaron los grupos chichimecas del norte, del occidente, y se asentaron justamente aquí en la cuenca de México, ¿no? Y la relación con Ecatepec, justamente. Entonces, bueno, nuestra ponencia, que más bien vamos a leer, se titula Ecatepec en tiempos de Xaltocan. Entonces voy a comenzar. A partir de 1530, los descendientes de quienes fueran tlatoque o gobernantes indígenas de los territorios subordinados a Tenochtitlan al tiempo de la conquista española, solicitaron al rey privilegios nobiliarios tales como la restitución de sus tierras o el otorgamiento de encomiendas, argumentando principalmente haber acompañado a los conquistadores durante sus campañas militares y ser cristianos. Las cartas de solicitud contienen, entre muchas otras cosas, información útil para reconstruir la organización política, territorial y económica de los tlatocayot en el periodo inmediatamente anterior a la conquista, e incluso más atrás en el tiempo, como veremos en el caso de la carta que hizo don Pablo Nazareo, que solicitó una renta monetaria a perpetuidad de su natal Xaltocan por haber perdido el dominio político sobre su territorio a la llegada de los españoles. Lo que más llama la atención de las tres cartas de don Pablo Nazareo consiste en que Ecatepec haya sido mencionado como parte de Xaltocan. A partir de ello es que nos hemos preguntado cuándo perteneció Ecatepec a Xaltocan y bajo qué condiciones, lo cual intentaremos responder con base en las propias cartas de Nazareo y en las fuentes históricas, las cuales abordaremos a lo largo de este trabajo, en el cual comenzaremos por resumir el devenir histórico de Xaltocan. Bueno, lo que tenemos aquí, y que bien comentaba Vicente, no se ve muy bien la imagen, pero bueno, es el cambio que sufrieron los lagos de una propuesta sobre el cambio que sufrieron los cambios de la cuenca de México, y estamos ubicando a Xaltocan. Entonces, digamos que si vemos el gran cuerpo de agua, aquí tendríamos en el norte a Xaltocan en medio del lago, y justamente toda esta franja es este cuello al que se refería Vicente y donde tenemos Ecatepec, ¿no? Pero bueno, ahorita nos vamos a referir específicamente a Xaltocan. Entonces, con base en las fuentes históricas, los chichimecas comandados por Xolotl fundaron, cito, un lugar de muchas cuevas y cavernas, cierro cita, un asentamiento llamado Xolotl en honor a su jefe, y ahí se establecieron. Una vez establecidos, Xolotl envió a su gente a recorrer el área circundante, primero con el objetivo de conocer las condiciones geográficas y en segundo lugar para tener noticias sobre los sitios toltecas que permanecían habitados aún después de la caída de Tula. Algunos de sus enviados le avisaron que existía un asiento llamado Tenayucan, donde, cito, la tierra es muy buena y dispuesta para nuestra morada, cierro cita. Por lo que Xolotl entonces decidió desplazarse hasta ese asiento y establecer ahí definitivamente la capital de su territorio. De manera contemporánea al establecimiento de Xolotl en Tenayuca, llegaron hasta su señorío tres grupos de procedencia y filiación étnica distinta, pero de todos ellos de raigambre chichimeca. Los tepanecas posiblemente venían del Valle de Toluca, los otomíes de la parte de Querétaro y los acolhuas del norte de la Cuenca de México. Los jefes de cada uno de estos grupos solicitaron a Xolotl que les admitiera en su territorio, en su señorío, y les diera tierra para que poblasen, y le prometían servicio y obediencia. Cito, y los dos de ellos los casó con sus dos hijas, dándoles pueblos y señorías, casando a la infanta Cuitlaxochitzin con Acolhua, y le dio para ella la ciudad de Azcapotzalco por cabecera de su señorío, y a la otra infanta, Cihuaxochitl, la casó con Chiconcuautli y le dio Xaltocan por cabeza de su señorío, que lo fue de muchos años la nación otomí. A Zontecomat, caudillo de los acolhuas, le dio a Coantlinchan por cabecera de su señorío y casó con Catetzin, hija de
Huitlatónac. Cierro cita. A partir del momento en que Xolotl entregó Xaltocan a los otomíes por medio de la alianza matrimonial de sus hijas, este señorío se convirtió en la casa de origen chichimeca más importante después de Tenayuca, e inclusive con mayor importancia que ella durante casi 200 años, aproximadamente del 1200 al 1400. Lapso de tiempo durante el que se alió con sus circunvecinos para derrotar a los mexicas en la batalla de Chapultepec en 1319, pero también se desgastó tanto por luchas internas, como la guerra que sostuvo en contra de Cuautitlán. Esta guerra fue aprovechada por los tepanecas de Azcapotzalco, dirigidos por Tezosomoc, para conquistarlos definitivamente a finales del siglo XIV. Una vez conquistados, Xaltocan fue abandonado y, según los anales de Cuautitlán, sus habitantes se refugiaron en Meztitlán, Tlaxcala y Tecámac. En 1428, el tlatoani mexica Ixcoatl y Nezahualcóyotl de Texcoco se aliaron con el objetivo de derrotar a los tepanecas de Azcapotzalco, ahora dirigidos por Maxtla, momento en el que Xaltocan, librado del yugo tepaneca, fue reocupado por acolmantlacas, colhuas, otomíes y mexicas. Estos últimos, sin embargo, ya habían dejado un núcleo poblacional durante su paso en su peregrinación hacia Tenochtitlan, casi 2 siglos antes, durante el periodo de apogeo de Xaltocan. Apenas unos años más tarde, al conformarse la triple alianza entre Texcoco, Tacuba y Tenochtitlan, Texcoco recuperó las tierras que había perdido durante el dominio tepaneca y ordenó la restitución de los antiguos señores, ahora como sus tributarios, entre los cuales se encontraba el propio Xaltocan. Tras la disolución de la Triple Alianza, durante el tiempo en que Xaltocan tributó a Tenochtitlan, estuvo gobernado por un total de 8 cuauhtlatoani o jefes militares, de quienes descendía don Pablo Nazareo. Bueno, aquí lo que estamos viendo lo que vamos a ver son imágenes del Códice Xolotl, que demuestran esta migración tolteca, ¿no? Entonces, esta es una de las páginas del códice que muestra más a Xolotl, ¿no? Y esta es justamente el episodio en donde se encuentra Xolotl y donde llegan los 3 señores y a los que les da las tierras y los casa con sus hijas para fundar entonces Xaltocan, Texcoco y Azcapotzalco, ¿no? Entonces, digamos, en resumidas cuentas, Xaltocan queda subordinado a Tizayuca, ¿no? Pero después de mantener varias guerras en contra de Cuautitlán y después de Azcapotzalco, se aprovecha también de este debilitamiento político y se queda en poder de Xaltocan, se queda en poder de Azcapotzalco hasta que los mexicas, unidos con los texcocanos, lo van a recuperar y posteriormente cae en poder de los mexicas hasta la llegada de los españoles. Estos son los nombres de los 8 cuauhtlatoanis o jefes militares que tuvo Xaltocan cuando fue tributario de Tenochtitlan, es decir, antes de la llegada de los españoles. En 1521 Xaltocan fue atacado y quemado por Hernán Cortés, quien concedió la encomienda de Cuautitlán, que incluía Zumpango, Xaltocan y Huehuetoca, a Alonso de Ávila. Él la conservó un año hasta que partió a la campaña de conquista de Yucatán, motivo por el cual la delegó a su hermano Gil González de Benavides, quien murió en 1544. La encomienda pasó entonces a manos de su hijo Alonso de Ávila Alvarado, ejecutado en 1566. Al término de las 3 vidas, conforme a la legislación española, la encomienda de Xaltocan quedó en manos de la corona española, y es justo en este momento en el que don Pablo Nazareo redactó sus 3 cartas. La primera, con fecha del 11 de febrero de 1561, la segunda, un día después, en coautoría con su suegro, don Juan de Atzayacatl, y una última, el 17 de marzo de 1566, en coautoría con su esposa. Antes de que continuemos, cabe precisar entonces quién fue don Pablo Nazareo, qué solicitó, por qué lo hizo, ¿obtuvo acaso alguna respuesta? ¿Cuál es la información que nos proporciona para reconstruir la historia de Ecatepec? Lo que vamos a abordar. Don Pablo Nazareo fue hijo del 8º cuauhtlatoani de Xaltocan, Coatzacutli, y de su esposa Culhuacihuatzin. Esta última, cito, hija de un principal mexicano llamado Mazatzin. Cierro cita.
Pablo Nazareo dijo haber acompañado a los españoles en la pacificación de las provincias mexicanas y haber extirpado las idolatrías como principal argumento para solicitar sus privilegios. No conocemos su nombre indígena, y sí el que recibió por parte de los frailes franciscanos que visitaban Xaltocan desde Cuautitlán. La siguiente. Y seguramente lo instruyeron en la teología y las lenguas clásicas, pues sus cartas, además de haber sido redactadas en latín, contienen varias referencias a pasajes bíblicos. Y según Emma Pérez Rocha, Nazareo realizó una traducción del latín al náhuatl de la Biblia. Nazareo fue rector del Colegio de Santa Cruz Tlatelolco. Se casó con doña María Oceloyotzin. Fue ella también descendiente del linaje de Tenochtitlan, pues era hija de don Juan de Atzayaca, quien fuera a su vez hermano de Moctezuma II. Con su esposa, Nazareo engendró 2 hijos, cuando menos hasta 1566. Don Francisco, llamado también Juan Atzayaca Amuxtlatonac, y doña María Atosti. Como mencionamos antes, don Pablo Nazareo redactó 3 cartas en latín dirigidas al rey Felipe II, siendo la última de ellas la más larga y por consiguiente la más rica en información para lo que a nuestro interés concierne. Hasta donde sabemos, no obtuvo respuesta para ninguna de sus cartas y desconocimos los motivos de ello. O no le llegaron a su majestad o simplemente no se le otorgó nada. En su carta, don Pablo Nazareo solicitó, primero, que ningún español tuviera merced regia de su pueblo, en alusión a que la encomienda se le había otorgado a la familia Ávila. Segundo, que a Alonso de Ávila Alvarado se le encomendara otro pueblo y que a él se le dejara Xaltocan a perpetuidad. 3, que se le permitiera montar a caballo. 4, que tuviera derecho a poseer ganado mayor y menor. Y 5, que nadie tuviera estancias de ganado dentro del pueblo de Xaltocan. La carta presenta información que don Pablo Nazareo necesitaba para legitimar su petición y que nosotras retomamos para rastrear un momento en la historia de Ecatepec, particularmente la que concierne, cito, a las provincias, pueblos y plazas que servían a nuestros antepasados, los susodichos señores de toda la provincia de Xaltocan, que antes de los mexicanos existió. Entonces, aquí lo que hicimos fue hacer una lista de todos los asentamientos que enumera don Pablo Nazareo que pertenecieron a Xaltocan. En total son 49. Por supuesto, la lectura de todos es demasiada, es ociosa, y además los nombres a veces son difíciles de pronunciar, pero lo que queremos aquí resaltar es que justamente están pueblos que hoy pertenecen a Ecatepec y bueno, el mismo Ecatepec, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que ustedes verán en primer lugar a Chiconautla, ¿no? Tenemos en segundo lugar a Ecatepec, ¿no? Y tenemos, digamos, más adelante, si quieren pasarla, ¿no? Digamos a otros pueblos como el propio Cuautitlán, Zumpango, digamos, haciendo alusión a pueblos que nos quedan como cerca, bueno, que son como más familiares, porque como veremos, la extensión de Xaltocan fue demasiada, fue muy grande. Ahorita vamos a Tecámac, también era otro, Tizayuca, Zempoala, Tulancingo, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Más pueblos. Así, híjole, se ve, es que está muy chiquitito, pero este es un mapa que hizo Pedro Carrasco en su obra de los otomíes de 1950, reeditada en 1979, sobre todo el territorio que abarcaba los otomíes. Entonces, imagínense, porque de plano no se ve, ¿no?, que esto de aquí que estoy señalando es, digamos, el lago, ¿no? Este es justamente el cuello de Ecatepec, ¿no? Aquí arriba está Xaltocan, y entonces todos los pueblos sería lo que ocuparían todo este territorio, ¿no? Todo esto que está encerrado con este
círculo óvalo, por decirlo así, serían todos los pueblos que dominaba Xaltocan entre los siglos XIII y XIV, ¿no? Pero también hay otros pueblos que están enumerados en esa lista, o sea, todos estos pueblos son los que están enumerados, ¿no? Por el pueblo nazareo, y hay otros que son de un territorio discontinuo, que es del Valle de Toluca, que también aparentemente rendía obedecimiento a los de Xaltocan, y esa es una de las características a veces del poder en Mesoamérica a fines de, digamos, durante el posclásico, que es que no necesariamente el territorio de ocupación y obediencia podía ser continuo. O sea, podía haber territorios que estuvieran alejados, pero que rindieran obediencia y tributo al señor de un señor independiente. Es decir, durante el periodo comprendido desde su fundación por uno de los señores con los que casó Xolotl a sus hijas, hasta que fuera dominado por Azcapotzalco, solamente. En segundo lugar, como les comento, no marcan un espacio de ocupación geográfica continuo, como podemos ver en el mapa de Pedro Carrasco. La jurisdicción se delimitaba al norte con Meztitlán, en Hidalgo, al sur con Ecatepec, al oriente con Tulancingo y al poniente con el río Cuautitlán, más algunos pueblos del Valle de Toluca. Entonces aquí más o menos ustedes se pueden dar cuenta de cuál era la extensión del señorío, ¿no? Por último, como el mismo Carrasco observó, para el siglo XVI, con base en las relaciones geográficas y en algunas otras fuentes, la mayoría de estos pueblos era principalmente de habla otomí, aunque también convivían con otras lenguas y por supuesto con grupos de numerosas filiaciones étnicas. Ahora bien, que sabemos que Ecatepec era tributario de Xaltocan y su importancia podemos hallarla en los anales de Cuautitlán, cuando se enlistan los pueblos que marcaban los linderos de Xaltocan, mismos que funcionaban como puntos estratégicos de control durante el conflicto bélico que mantuvieron en contra de los de Cuautitlán. Perdón. Entonces, en los anales de Cuautitlán hay enlistados, es que esa lista no la pusimos, un total de 29 pueblos que están marcando los límites de Xaltocan y que a Xaltocan le sirvieron como fronteras naturales y militares durante el tiempo que peleó contra Cuautitlán y que peleó contra los tepanecas antes de ser sometido. Entonces, entre estos pueblos justamente se localiza Ecatepec. Otro de estos pueblos es Chiconautla, otro de estos pueblos es Tecama, Xaltenco, Zumpango. Es decir, había puntos estratégicos en los que los gobernantes de Xaltocan, como todos en algún momento dado, ponen como puestos de vigía para no dejar entrar a los enemigos. Desafortunadamente, bueno, pues Xaltocan terminó perdiendo la guerra y cayendo en manos de Azcapotzalco, así es que tal vez no le funcionaron del todo, pero digamos que en sus límites, o lo que ellos consideraban como sus límites, pusieron esta serie de vigías, por así decirlo. Entonces, así corroboramos de esta manera que para los siglos XII y XIII, los de Xaltocan se dieron cuenta de la importancia que tenía Ecatepec debido a su localización como frontera natural entre el norte y el centro de la cuenca, y a las materias primas y productos que podía aportar, tales como la sal, que los de Xaltocan sabían producirla perfectamente bien, pero a veces no era suficiente. Motivo por el cual Ecatepec convino siempre a los intereses políticos y económicos, primero de Xaltocan y ya después de Tenochtitlan. Pero también es cierto que habiendo sido reconquistado Xaltocan por los mexicas, pues cayó en su dominio, ellos no le otorgaron la importancia que tenía anteriormente, lo que sí ocurrió con Ecatepec durante el posclásico tardío, que si bien era sometido a Tenochtitlan, estaba gobernado por los miembros de su casa real. Entonces,
un poco siguiendo la propuesta, la propuesta que señaló Pedro Carrasco en su tiempo, es que el lugar que ocupó Xaltocan, o la importancia política que tuvo Xaltocan en el norte de la Cuenca de México en los siglos XIII y XIV, la ocupó Ecatepec después a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, ¿no? Entonces, digamos que fue muy poco tiempo, pero Ecatepec, digamos que tuvo una gran importancia política antes de la llegada de los españoles, y tal vez tanta como lo tuvo Xaltocan en su tiempo. Claro, la diferencia es que Ecatepec sí estuvo siempre bajo el dominio en este caso de Tenochtitlan y antes de otros señoríos. Por último, cabe anotar que don Pablo Nazareo también enlistó pueblos aledaños que prestaban específicamente servicios o trabajaban directamente para Xaltocan. Y entonces, entre estos pueblos también son 24 pueblos. Solamente igual voy a mencionar los que, digamos, nos quedan cerca, nos conciernen, porque participan de la historia político-territorial tanto de Ecatepec antes después de la conquista y durante el periodo colonial, que son, por ejemplo, está Xoloc, está Tecalco, está Cuautliquixcan, está Achompa, está Tecámac, está un nombre Yautenco que parecería ser Atlautenco, y está otro nombre Xotamán, que pudiera ser Xonacahuacán. Entonces, de aquí podemos rastrear a partir, digamos, de las fuentes históricas la existencia de algunos pueblos y a quienes estuvieron sometidos, ¿no? Primero a Xaltocan, después obviamente a los tepanecas, después cayeron, digamos, en manos de la Triple Alianza, luego entre los mexicas. Posteriormente, cuando viene el periodo colonial, se establece el corregimiento en Tecámac, después en Chiconautla, y por último la Alcaldía Mayor de Ecatepec. Y todos estos pueblos, junto con otros más, ¿no?, tienen este transcurso tienen una historia común, ¿no?, que es muchos de estos pueblos pertenecer a todos estos señoríos, ¿no?, a todos estos pues a todas estas formas de gobierno, ¿no? Y pues con esto terminamos. Muchísimas gracias. Yo me voy a parar para que Pero como dice el compañero, de verdad es triste que a veces no conocemos mucho sobre nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces aquí se habló sobre Pablo Nazareo, pero también si conocemos también qué pasó con Ecatepec, con la encomienda de Ecatepec, que era destinada a la hija de Moctezuma, Xocoyotzin, doña Leonor. Entonces a ella también, lo que dice, cómo ella peleó. Y estas personas que hacen cartas, hacen un estudio histórico de sus pueblos. Todo lo que nos dijo la maestra, pues Pablo Nazareo tuvo que hacer un recuento de todos los pueblos que pertenecían a Xaltocan. Así, a esta doña Leonor, cuando muere su padre, Moctezuma Xocoyotzin, se la encarga, eso dice Cortés, se le encargan las hijas, se las encargan a Cortés, pero Cortés le quita Ecatepec. Ella hace su denuncia, entonces en 1527, y después del juicio se le otorga de nuevo, sí gana ella, y se le otorga a Ecatepec para 1529. Entonces Ecatepec, acuérdense, tenían los pueblos de Santa Clara, Cuatitlan, ¿sí?, Teuspetlac, Coacalco, Tizayuca, que había problema con Tizayuca, pero todos esos pueblos pertenecían a Ecatepec, y lo gana la hija, doña Leonor. Se casa ella con un español, y para buena o mala suerte se le muere rápidamente y no tiene descendencia. Se vuelve a casar con otro español,
y ella dice que su papá había dicho que daba dote, su dote era Ecatepec, entonces se le queda Ecatepec a ella. Entonces tiene la encomienda durante ella, su generación de ella, tiene nada más una hija que se vuelve a llamar Leonor. Esa Leonor tiene 3 hijos, entonces, que se llama Fernando, Cristóbal y Ana. Ellos siguen peleando, siguen mandando cartas que no les vayan a quitar la encomienda, porque su encomienda es muy especial, es perpetua por toda la vida. Entonces ella, a través de las cartas de los nietos, podríamos decir, de la primera Leonor, se observa como las cartas que hizo Pablo Nazareo, que hacen un recuento de toda su historia, y que ellos, acuérdense que la nobleza indígena llegó a cohesionar, que todo el pueblo indígena estuviera en paz, tranquilo, que aceptaran la religión católica. Y esto lo vemos en la carta de Pablo Nazareo. Él, si se dieron cuenta, él es una persona muy culta. Escribe la carta en latín, la pasa al náhuatl, y él señala que tiene varios años, cerca de 40 años ya trabajando y estudiando la religión, que se dedica en ¿cómo se llama? En el colegio de Tlatelolco, a enseñar a indígenas la religión cristiana. Entonces, el señor hablaba 3 idiomas, ¿verdad? Entonces era muy, muy culto, pero ya para 1566, que es la última carta, él no ha logrado que le entreguen una encomienda, no ha logrado que le den tierras, solamente le daban 100 pesos. Entonces, al año, fíjense, no encontramos la respuesta de Felipe II, pero yo pienso que él demasiado tarde pues hizo las peticiones y no se las dieron, porque alrededor de 1568 se empieza el rumor de que ya vienen a quitar las encomiendas. Y en otra ocasión veremos lo de Martín Cortés, que para esa fecha es cuando hace su levantamiento, ¿verdad? Bueno, y respecto a que si había nombres, ya se fue el joven, que si había en otomí, creo que no, náhuatl, todo está en náhuatl. Creo que tú hablaste otomí cuando entramos, ¿no? Sí. ¿Tú no sabes nada de los nombres de por aquí? Los puedo traducir, pero de referencias en fuentes no conozco. Bueno, pues gracias. ¿Quién más quería participar?